de Marcos, el Evangelio de Marcos, el cual hemos denominado el Mesías siervo en acción, porque Marcos nos muestra a Jesús, el Hijo de Dios, el que fue anunciado por Elías, por el mismo Juan el Bautista, por Isaías, fue anunciado por distintos profetas, y el pueblo judío lo esperaba. Él vino y lamentablemente no lo reconocieron como tal, pero eso no quita que él no sea el Hijo de Dios. Pero después de que Marcos nos muestra eso en el primer capítulo, en la primera mitad de ese capítulo, de que Jesús es el Hijo de Dios, a quien había sido anunciado, nos muestra a Jesús en acción. A Jesús liberando endemoniados, a Jesús sanando enfermos, a Jesús sanando a la suegra de Pedro, a Jesús sanando un leproso. En la semana pasada veíamos en el capítulo 2 cómo es que de pronto estos 4 hombres avesados rompieron el techo y descendieron un paralítico, y vemos a Jesús no solo sanando, sino primero perdonando pecados, porque eso solo lo podía hacer Dios y Él era Dios, y luego sanándolo para que haya evidencia pronta a que Él es el Hijo de Dios y haciendo milagros, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos gente entonces siguiendo a Jesús, gente buscando a Jesús, pero también vemos gente cuestionando a Jesús, cavilando en sus corazones, pensando en sus corazones, diciendo: ¿quién es este, no? ¿Por qué hace esto? Esto es blasfemia, ¿cómo puede perdonar pecados? Y lamentablemente la religiosidad los tiene cegados a tal punto que llegan a cuestionar a Jesús y a sus discípulos diciendo: ¿por qué ellos no ayunan y nosotros sí ayunamos? Y Jesús no dice que el ayuno esté mal, sino que en ese momento en que Él estaba con sus discípulos no había nada, no había necesidad de ayunar. Debería haber sido un tiempo de gozo, ¿no? Estoy con Jesús, estoy con el Hijo de Dios. Pero vendrán tiempos, dice, en el que el Hijo de Dios, o el esposo, dice, ¿no?, será quitado, es decir, se irá, y serán momentos en que la iglesia debe ayunar. Y ciertamente, hoy en día no es una orden, no es que si no ayunas estás en pecado, pero el ayuno es una buena práctica para poder nosotros consagrar, buscar dirección de parte de Dios, mas no torcer la mano de Dios. Porque si pretendo torcer la mano de Dios con un ayuno, eso es huelga de hambre. Y además decíamos que el ayuno no consiste solamente en dejar de comer. El ayuno es decirle no a mi carne y decirle sí a mi espíritu, y comenzar a alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces, un ayuno sin oración, sin lectura de la palabra de Dios, no tiene sentido, porque es consagrar, buscar, abrir un espacio dentro de toda tu agenda de trabajo, todo eso, y consagrar ese tiempo a Dios. Ese es un ayuno. Y con un objetivo de justamente de estar en comunión con el Señor de una manera más íntima, más no para torcer la mano a Dios. Voy a ayunar porque quiero que me salga el préstamo. No es así. O sea, créeme que si está en su voluntad saldrá el préstamo, si no está en su voluntad no va a salir. O sea, no podemos pretender. Mismo Señor Jesucristo oraba: hágase tu voluntad. Y nuestra actitud siempre tiene que ser esa. No tanto: Señor, mira cuántos días he ayunado, haz mi voluntad. Sino es: Señor, esto que estoy pensando hacer, esto que estoy planificando, ¿está de acuerdo a tu voluntad? Si está de acuerdo a tu voluntad, Señor, abre puertas. Y si no está de acuerdo a tu voluntad, cierra puertas. Las señoritas o los jóvenes, los que no se han casado todavía: Señor, ese chico como que de pronto ya, ¿no? O sea, es cristiano mínimo, ya, pero de ahí de pronto como que ya, no sé, hay maripositas. Ora, pregúntale al Señor si es de acuerdo a su voluntad. Si no es de su acuerdo a su voluntad, que te lo saque, preferible. Amén. Pero a veces decimos: Señor, a Él lo quiero y lo declaro todavía. Ya han llegado puntos a declarar cosas que no tiene sentido, ¿no? Y siempre os digo quizás este ejemplo, pero fue uno de los ejemplos más públicos de cómo, a dónde llegó el atrevimiento, y personas conocidas que lo hicieron, llegó el atrevimiento de orar por una persona que estaba enferma, y dijeron: Señor, sánalo, y no aceptamos un no por respuesta, es decir, sí o sí lo tienes que sanar. O sea, Señor, tienes que hacer lo que yo te digo. Y no es la idea. Dios puede sanar, Dios puede hacer el milagro, pero si está de acuerdo a su voluntad. Pablo mismo, ¿qué le dijo a Pablo? Dice, 3 veces dice Pablo, ¿no? He rogado y Dios me ha contestado: bástate mi gracia.
mi gracia es suficiente. Y Pablo vivió con su aguijón. Pudo haber sido enfermedad, dicen algunos. No sabemos, pero bueno, no nos desviamos del tema. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos y hoy entramos al capítulo 3. Vamos a ver del verso 1 al 18 y vamos a ver básicamente tres cosas en cuanto a la persona de Jesús. Cómo es que Jesús es rechazado por la religiosidad del legalismo de la época. Cómo es que Jesús es adorado y cómo es que Jesús es seguido. Entonces vamos a ver tres cosas en torno a la persona de Jesús. Cuando está siendo rechazado, cuando está siendo adorado y cuando es seguido. Amén. Entonces del verso 1 al 6 vamos a ver cómo es que el Señor sana en un día de reposo. Pero para eso es bueno, como decimos, tomar viada. Volver al verso anterior, del capítulo 2, verso 28, el Señor concluyó diciendo algo interesante. ¿Qué dijo? Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún el día de reposo. Esto para los fariseos era una declaración que ellos no podían soportar. Porque los fariseos el día de reposo lo tenían tan en alto que se olvidaron de Dios mismo. ¿No? Estaban siendo esclavos del día de reposo. Cuando el día de reposo había sido dado, el sábado, quiere decir, había sido dado para que ellos puedan buscar de Dios. Y no para que se llenen de prohibiciones. Y de alguna manera el objetivo era que ellos separen ese día para buscar de Dios, buscar de la presencia de Dios, consagrar su vida a Dios. Pero ellos habían perdido el sentido del día de reposo y el día de reposo se había convertido para ellos como un yugo. Una serie de provisiones, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto tampoco, ese es un legalismo. A quien Jesús está desbaratando, lo vimos, les ha dicho, les dijo, ¿no? El día de reposo no, dice, ¿no? El hombre no ha sido creado a causa del día de reposo, es decir, el hombre no puede estar, no es que de pronto Dios tuvo un día de reposo y dijo, ¿qué hago? ¿Cómo hago para este día de reposo? Creo un hombre para que sea su esclavo, no dijo, sino que el día de reposo, Dios lo dio el día de reposo a favor del hombre, para que el hombre pueda descansar y buscar de Dios. Y concluye diciendo, y el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, ¿ya? Por tanto, el Hijo del Hombre, si tú lo ves ahí con H mayúscula en el verso 28 del capítulo 2, este es un título que venía desde el Antiguo Testamento. En el libro de Daniel se anunciaba que iba a venir el Hijo del Hombre. ¿Qué significaba esto? De que Dios se iba a hacer hombre. Entonces, cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, está diciendo, yo soy ese Hijo de Hombre. Dice, mas el Hijo del Hombre es, ¿qué dice? El Señor. Esta palabra es curios, es decir, el amo, el dueño, aún el día de reposo. Él es el dueño del santo. Él es el que de pronto, y estaban cuestionando al dueño del santo que no guardaba el día de reposo. Cuando le está diciendo, yo sigo siendo Señor día de reposo. Pero esto en el concepto del judío religioso no iban a poder comprender porque ellos ni siquiera aceptaban a Jesús como el Señor. Entonces Jesús, después de haber dicho eso, mira, verso 1 del capítulo 3 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Pregunto, ¿quiénes estaban en la sinagoga? La sinagoga solo podían ingresar los judíos. Por lo general, los varones judíos eran como una especie de casas de oración o casas de estudio de la Torá o de la ley o del Antiguo Testamento, si queremos decir. Y ahí leían el libro de Isaías, leían el Levítico, abrían los rollos y enseñaban distintos maestros, pero todos ellos judíos, por lo general fariseos, muy conocedores de la ley. Entonces Jesús ingresa a esta sinagoga porque él también era judío. Ingresa a esta sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Esta palabra seca, una mano, la otra mano estaba mojada, no. Básicamente la mano seca se le conocía como que una mano paralizada. No era un paralítico de cuerpo entero, sino tenía una mano paralizada, tullida o como muerta, inválida, ¿no? Pero una mano. Entonces, en el libro de Lucas, si no me equivoco, especifica que era la mano derecha, ¿ya? Entonces, y la mano derecha es bien útil, ¿no? O sea, y te imaginas, era frustrante para este hombre tener una mano seca, entonces una mano paralítica, por así decirlo. Entonces, este hombre también era judío, por lo que veo, porque estaba dentro de la sinagoga, estaba ahí, ¿no? Y dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría,
a fin de poder acusarle. ¿Tú sabes qué es acechar? Estaban a la expectativa si Jesús sanaba a ese hombre de la mano seca. Pero no te has dado cuenta que estos fariseos, aunque no reconocían a Jesús como el Señor o como el Hijo de Dios, pero ya estaban comenzando a aceptar que podía sanar. O sea, su fe les llegaba hasta ahí, ¿no? Ya estaban aceptando que Jesús sanaba. Por tanta evidencia, pues, ¿no? Paralítico que se levantó, leproso que estuvo sin lepra, la suegra de Pedro, los endemoniados. Entonces tú ves, hay mucha evidencia de que Jesús está sanando. Entonces, para ellos ya está claro de que sí puede sanar. Pero ahora lo que ellos están es a la expectativa a ver si lo sana día de reposo. ¿Para qué? Para acusarlos. No es que ellos estaban esperando que lo sane para decir ciertamente Él es el Hijo de Dios, porque lo está sanando. Ni tampoco estaban esperando para decir, lo sanó, mira, el hombre de mano seca, ya no está con la mano seca, ya no está con la mano paralizada, ahora puede moverse, valerse por sí mismo. ¡Qué bueno! No estaban esperando eso. Ellos estaban esperando que pise el palito. No interesa lo que va a hacer, bueno o malo. Lo que están queriendo es acusar. ¿No ves un legalismo, una religiosidad ahí que nos tiene cegados y tienen frente a él, a Jesús? Pero su legalismo, su religiosidad los ha cegado a tal punto que han perdido el amor al prójimo. Que no solamente no están reconociendo a Jesús como Señor, sino que ni siquiera están pensando en el paralítico. La expectativa debería ser distinta, que lo sane, ¿no? Esta es su oportunidad, ya sanó paralítico completo, ya este hermano seca lo tiene que sanar. Ay, ¿Qué momento lo sana? ¿Qué momento lo sana? O sea, esa debería ser la expectativa, pero ellos estaban acechando, viendo a él. Que lo sane nada más, que lo sane nada más, y le diremos que rompió el día de reposo. O sea, estaban esperando acusarlo. Tú dirás, eso no hay en nuestra época. Créeme que hay. En nuestra época ese tipo de legalismo hay. Donde más allá de ver por el amor al prójimo, el amor por la vida, el amor al Señor, su legalismo, su religiosidad los lleva a punto de andar acusando a las personas. Y están a la expectativa. Años atrás, 12, 13 años atrás, o quizás 11, un hombre religioso, no voy a decir de qué iglesia era, pero religioso, venía y me encontraba en Bermuda, verano. Y para ese entonces yo ya servía, aún no como pastor, pero ya servía las cosas del Señor. Y me decía, ¿cómo un ministro del Señor puede estar en Bermuda? O sea, en short, ¿no? Estás enseñando tu desnudez, me decía. Y cada vez que venía prácticamente a mi negocio, venía a verme cómo estaba vestido. Pero él decía conocer la palabra. Él decía predicar la palabra. Pero la religiosidad se había impregnado en su corazón, que venía cada vez no para animarme, sino para cuestionar. ¿Me dejó entender? El conocimiento envanece, dijo Pablo, mas el amor edifica. Y Pablo no está desechando el conocimiento, pero el solo conocimiento sin amor a Dios y al prójimo es dañino, porque vamos a terminar quizás siendo grandes teólogos, pero para cuestionar las cosas. Y ese conocimiento va a alimentar nuestro orgullo y nos va a cegar. Por eso es tan importante siempre mantenernos con corazones contritos y humillados, siempre diciendo, Señor, ¿qué hago en esta situación? Bien, estos hombres tienen al frente a él a Jesús, y más allá de esperar su enseñanza o ver el milagro, están buscando acusar a Jesús. Es una actitud religiosa definitivamente. Entonces el verso 3 dice, pero mira Jesús, Juan. Entonces dijo al hombre, Jesús se dio cuenta de este asunto. Te das cuenta que en los pasajes anteriores, en el capítulo 2, vemos que Jesús veía que ellos cavilaban en su corazón. Y entonces esto que va a hacer Jesús lo va a hacer adrede, ¿eh? Sabiendo que lo van a acusar, Jesús ves que dice, uy, mejor no lo sano. Uy, mano seca, mañana mejor vienes a mi casa, que ya no es día de reposo, te sano ahí. Para darle por su lado de los religiosos. No hace eso. No, que Jesús mira lo que hace. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Jesús da una instrucción simple, ¿no? Que le dice, levántate y ponte en medio. Y esto también requiere fe en la vida
del hombre de la mano seca, ¿no? Porque dice, me pongo en medio, ya, bien. Y les dijo, y Jesús hace una pregunta antes de sanarlo. Todavía no lo ha sanado, mira, solamente ha dicho, levántate y ponte en medio, ¿no? Entonces, todos a la expectativa, y sobre todo los que estaban acechando para acusarle, diciendo, ya, ahorita pisa el palito, ahorita lo sana, Jesús se ha olvidado que es día de reposo. Ni bien lo sana, lo acusamos. Y le decimos, ¿cómo puedes ser maestro? ¿Cómo puedes decir que eres hijo de Dios si estás rompiendo el día de reposo? Él es el dueño del santo, ¿sí? Que puede hacer lo que él quiere. Pero ellos han olvidado que está el dueño del santo ahí. Entonces dice 4, ¿no? Y dice, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos, dice, callaban. En otras palabras, Jesús está diciendo, el día de reposo, ¿puedo hacer lo bueno o tengo que dejar de hacer lo bueno? ¿Qué opinan? Y le está preguntando a ellos exactamente, ¿es lícito, está correcto hacer el bien un día de reposo? Como que hay dos respuestas, ¿no? Que ellos digan, no es lícito. O sea, yo debo de dejar de hacer el bien el día de reposo. O sea, el bien debe de parar mientras que el mal continúa. Porque el mal de la mano seca iba a continuar. O sea, una de dos. Y les está haciendo esa pregunta, ¿no? Mientras que los religiosos estaban enfocados en lo malo, ¿no? O sea, ellos simplemente veían todo lo malo, todo lo veían desde una perspectiva de que hizo esto, escogió la espiga, no ayunan, todo va por el lado negativo, el cuestionamiento. Y Jesús les voltea la torta y les dice, ¿está bien o no está bien? ¿O es correcto o no es correcto hacer el bien? Porque lo que él estaba a punto de hacer era dar sanidad a un hombre que tenía una vida frustrada porque tenía una mano paralizada. Aquel entonces no podrías decirle, pero hubiese trabajado de otra cosa. No, aquel entonces, si tú no tenías tus manitos, ¿de qué te valías? Hasta hoy en día, ¿no? Hasta hoy en día, pero aquel entonces con mayor razón, pues hoy en día tú puedes decir, no, mi trabajo es intelectual, podrías decir quizás, pero aquel entonces sí o sí una mano era prácticamente, como ahora lo es, pero aquel entonces con mayor razón por el contexto en el que ellos vivían, no tener la mano derecha habilitada es prácticamente vivir dependiendo de alguien más. Entonces, lo que Jesús iba a hacer un milagro en la vida de este hombre. Entonces dice, ¿es correcto que yo le haga un milagro o haga el bien a este hombre? ¿Qué hice? Y ellos dicen, pero ellos callaban, no tenían respuesta ante esta pregunta de Jesús. Entonces Jesús dice, entonces mirándolos alrededor, ¿con qué dice? Enojo. Entonces, una de las ocasiones en que la Biblia nos dice que Jesús estaba enojado. ¿Te das cuenta? Hay otra ocasión donde también, cuando, si no me equivoco, con la familia de Lázaro, quien había muerto 4 días y ya medía, olía, estaba bomba, ¿no? Jesús llega y los ve ahí desesperados a Marta, a María, las hermanas de Lázaro, diciendo, si hubieras llegado un poco antes, tal vez mi hermano no estuviera muerto. Le dice, no, como diciendo, tú lo pudiste haber sanado. Y Jesús dice, lloró. La pregunta es, ¿por qué Jesús llora? Porque también dice, ¿verdad? No hubiese venido un poco antes. Jesús lloró por la incredulidad de sus amigos. Y aquí vemos a Jesús enojado por la dureza de corazón de estos fariseos. Porque ante la pregunta de Jesús, ¿es lícito hacer el bien un día de reposo? La respuesta más lógica y amorosa que debe tener alguien que dice ser del pueblo de Dios es decir, hazle el bien, porque nuestro Dios es un Dios de bien, es un Dios de bendición, es un Dios de amor, es un Dios de vida y no un Dios de muerte. Entonces, ¿cómo el día de reposo no puede hacer un milagro en nuestro Dios? La respuesta era simple, sí, Señor, es lícito hacer el bien, pero la dureza de su corazón, su egoísmo, su religiosidad, los hizo simplemente callar, y como el callar estaban diciendo, no es listo. Es decir, no le hagas el bien. Entonces Jesús se enoja, dice, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Te das cuenta cuál es la causa del enojo y
y la tristeza de Jesús en ese momento, ver que su pueblo, que tiene mucho conocimiento, estos hombres que tienen mucho conocimiento del Dios de amor, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios de Moisés, del Dios del rey David. Y ellos conocen su historia, cómo es que es un Dios grande en misericordia. Grande en misericordia. Pero ellos, a pesar de que tienen a ese Dios, y como pueblo representan a ese Dios, pero no están pensando en la vida de su paisano, por así decirlo. De su hermano judío que tenía la mano seca, y simplemente callan porque su religiosidad los había cegado, ¿no? Entonces dice Jesús, mirándolos, dijo al hombre. Entonces Jesús no se quedó en un enojo, no se quedó en una tristeza, sino Jesús comienza a obrar. Por algo es siervo en acción. Entonces dice, extiende tu mano, le dijo al hombre la mano seca. Y él la extendió, dice, y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Entonces ocurre el milagro. Aquí hay otro detalle que quisiera que observes. No le dice que sane tu mano y después lo extiendes. ¿Te has dado cuenta? O sea, le dice, extiende tu mano. Entonces él podría cuestionar y aplicar su lógica y decir, te estás burlando, ¿no? Porque sabe que el de la mano seca tenía la mano colgada, ¿no? Y Jesús le dice, extiende tu mano. Entonces él le podría decir, primero hazme el milagro y luego te obedezco. Pero aquí Jesús lo está haciendo al revés. Casi siempre Jesús hace las cosas al revés, como el hombre piensa, ¿no? Le dice, extiende tu mano, y él la extendió. Entonces hay una orden de parte de Jesús. Él lo cree, lo obedece, no lo piensa, no lo razona, no cuestiona diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo, Señor? No, sino simplemente lo extiende. Y cuando él extiende, dice, la mano le fue restaurada sana. Y ocurrió el milagro. Pregunto, ¿primero ocurrió el milagro y después la obediencia? ¿O primero fue la obediencia y después el milagro? Pero antes la obediencia requiere fe. Primero este hombre recibió una palabra de Jesús. Segundo, la creyó. Tercero, lo obedeció. Y cuarto, ocurrió el milagro. No al revés. A veces nosotros queremos que las cosas sean al revés. Señor, si tú me cumples este deseo, no, te voy a hacer obediente. Ay, Señor, sé obediente, créeme. Sin fe es imposible agradar. Cada uno de los hombres de fe que son registrados en el libro de Hebreos, en la galería de la fe, primero le creyeron y obedecieron a Dios, después vieron el milagro. David mismo primero tuvo que creerle al Señor, usar su onda, y después se dio el milagro, el Goliat tendido en el piso. No fue al revés. No es que primero estuvo tendido en el piso y luego fue y lo remató. Primero tuvo que creerle a Dios. Y así cada uno de los hombres de la Biblia primero le han creído a Dios. Abraham mismo, sin tener, siendo ya viejo, hombre estéril, igual que Sara, primero le creyeron a Dios y luego podemos ver su descendencia. No fue al revés. Cada uno de los hombres de Dios que nos registra la Biblia primero le creyeron a Dios. Y lo mismo te pide hoy en día el Señor. Créele al Señor. Pero a veces nosotros queremos ver la situación al revés. Señor, si tú restauras mi familia, entonces toda mi familia vendrá y te servirá y te adorará en la iglesia. El Señor dice, primero búscame. Y Él va a orar. Y muchas veces eso comienza por un miembro de la familia. No necesariamente todos. Por uno comienza. Y esos son los pasos de fe. Muchos conocen la historia de la iglesia que tenemos ahora en Santa Rosa. No es que de pronto estuvo armado toda la maquinaria necesaria para poder ir. El primer viaje fue con mi esposa y nos murieron los perros, ¿se acuerdan? Los dos. Volvimos a ir por segunda vez a orar por el lugar. Tercera vez fuimos con algunos siervos de esta iglesia. Si no me equivoco, estaba Luz, Alexander, Miguel, que está de vacaciones. Julito, ¿no? Fuimos a conocer el lugar. Ya había, todo era arena, nada más. O sea, no había nada. Nuestros primeros servicios fueron en la calle, literal, en el ripiado. Luego nivelamos con llantas, pero aún así seguíamos haciendo en la arena, como ahora, ¿no?
luego vino las paredes, los panelcitos, luego el techo. Pero no fue al revés. Por ahí escuché a alguien que cuando le conté que mi carrito estaba mal, ya es momento de que ores por un Hilux, me dijo. Dice que él ora así: Señor, si me das un Hilux, yo me iré de misiones. ¿Qué? O sea, al revés, ¿no? O sea, al revés. Nuestra oración es: Señor, seguiremos yendo con carro sin carro. Amén. Y el Señor obrará si es de acuerdo a su voluntad. Pero primero créele, obedécele y luego ocurren los milagros del Señor. Pero no al revés. ¿Sabes? Estamos esperando que ocurra el milagro para recién creerle y obedecerle. Y no es así. Entonces dice, ocurrió el milagro, verso 6, y salidos los fariseos. Y yo dije, ya se convencieron ahora sí. ¿Tú crees? No. La religiosidad los tenía tan cegados que no se convencieron. Dice el verso 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruir, contra Jesús, para destruirlo, es decir, para matarlo. Fariseos con herodianos, y esto es curioso, es una alianza bien brava, porque ellos entre ellos eran enemigos. Fariseos eran como que los representantes del pueblo judío, los nacionalistas, los que estaban esperando al Mesías, rey, por así decirlo, que lo va a librar del yugo romano. Y los herodianos eran seguidores de Herodes. Pero aún así, hacen alianza contra Jesús. Su religiosidad los llevó incluso a romper esas diferencias con tal de destruir a Jesús. Porque dice para destruirle, ¿no? Y esa era su intención. Verso 7, entonces, ahora vamos a ver cómo es que toda una multitud viene a Jesús después de este milagro. Dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores, de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos dice que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuántos tenían plagas caían sobre él. Entonces lo que ocurre es de que la fama de Jesús nuevamente comienza a crecer. Y fácilmente Jesús podría haber dicho: oye, hay multitudes, ¿no? Chicos, ¿has visto? Acá nos quedamos, acá armamos nuestro reino y acá está la resistencia contra los romanos. Sí, yo estaba esperando que se hace eso. Vienen muchas multitudes de distintos lugares, dice, y Jesús dice: ténganme lista la barca. Y tú dices: pero ¿por qué Jesús no se quedó con esas multitudes? Pregunto, ¿estas multitudes estaban buscando a Jesús por quién es él o por lo que él hacía? Según el texto, es por lo que él hacía. Muchas personas hasta hoy en día buscan a Dios por lo que Dios hace, no por lo que él es. Y no está del todo mal. Pero si yo me quedo con Jesús, tiene que ser por lo que él es, no por el favor que él me puede hacer. Porque si yo le busco por lo que él hace, me va a hacer el milagro y luego me voy. Ocurre. Me sana y nuevamente me olvido de Jesús. Restaura mi economía y nuevamente me vuelvo al mundo. Restaura mi hogar y nuevamente me voy al mundo. ¿Ocurre o no ocurre? Ocurre. A Jesús, nuestra relación no puede estar basada en lo que él hace, sino en quién es él. ¿Quién es él para mi vida? Pero cuando entendemos quién es él y que yo me tengo que tener una relación con él por quién es él, lógicamente voy a darme cuenta que tengo que reconocerlo como mi Señor. Y eso son cosas mayores. Porque ya no voy a estar teniendo la libertad de hacer las cosas que a mí me parecen, sino que siempre voy a estar rindiéndome a su señoría y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es una clara diferencia en la misma vida de Pablo, que supuestamente servía a Dios. Porque Pablo, en su celo judío, servía a Dios, a Jehová, al Padre. Pero él servía al Padre, pero no había visto a Jesús y no tenía una relación con Jesús. Y cuando viene a Jesús, él responde diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué quieres que yo haga?
Esa es la respuesta, la siguiente respuesta de nuestro Señor. Cuando tú conoces realmente a Jesús y has venido realmente a Jesús y has entregado realmente tu vida a Jesús como tu Señor y no como tu milagrero, o no como el que te soluciona los problemas de cuando en cuando, sino realmente lo reconoces como tu Señor, como tu Salvador, como tu Dios, entonces tu siguiente respuesta tiene que ser: ¿qué quieres que yo haga? Esa es la respuesta que todo siervo le daba a su amo. Amo, estoy para servirle, ¿qué hago? Pero hay algo del hombre que no le permite muchas veces decir eso, y ese algo se llama orgullo. ¿Por qué no decirlo con todas sus palabras? ¿Yo voy a hacer eso? Yo mando sobre mi vida. ¿De Dios necesita el pobre, o quizás el drogadicto, o el borracho? Él necesita de Dios, pero yo de Dios no. Yo vengo de buena familia, tengo mis estudios. Podríamos llegar a pensar así. Tengamos cuidado, porque todo eso es vano, todo eso es pasajero. El rico, el pobre igual tiene problemas y finalmente va a tener que terminar rendido a los pies del Señor, porque solamente Dios lo llena todo. Amén. Entonces, estos hombres eran multitudes, seguían a Jesús más por lo que Jesús hacía más que por lo que Jesús era. Muchos de ellos no habían reconocido quién era Jesús. Entonces, Jesús rápidamente identifica esto y dice: téngame lista la barca, porque ya hemos hecho suficiente evidencia aquí. Y si estos hombres de pronto no están reconociendo el señorío de Jesús, Jesús va a tener que continuar con su misión. Jesús va a continuar con su misión. Él había venido a sanar al perdido, al enfermo. Y si estos hombres no están queriendo reconocer que su enfermedad es mayor y se llama pecado, simplemente Dios le va a dar ese libre albedrío de decirle: bueno, continúa con tu vida. Entonces, continuamos. Verso 11 dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres hijo de Dios. Pero mira, esta multitud seguía a Jesús por lo que Jesús hacía. Pero también había un grupo llamado, espíritus inmundos, es decir, endemoniados, se quiere decir, que seguían a Jesús, dice, y le decían: tú eres el Hijo de Dios. Entonces ellos están reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora tú dices: y esto no está mal, ¿no? Pareciera que no está mal. Pero mira lo que hace Jesús con los endemoniados. Le dice: mas él le reprendía mucho para que no, dice, mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Mas Jesús les dice: hey, los reprende. A pesar de que estos endemoniados de espíritus inmundos están diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Aunque estos endemoniados estaban reconociendo que Él era Jesús, Jesús no les permite y no les deja que sigan haciéndolo. Ya lo hemos explicado esto texto atrás, ¿no? Porque esto traería confusión. Los demonios saben quién es el Hijo de Dios. En el tiempo mismo Pablo también dice: una mujer adivina, decía: estos son los santos de Dios, ¿no? Del Dios Altísimo, decían por Pablo. Y Pablo también cayó a esta mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque esto traería confusión. Entonces Jesús lo va a callar. En otras palabras, el Señor no quiere cherry de Satanás, o no necesita que Satanás le haga cherry, porque eso trae confusión. ¿No has visto las personas en provincias? Sucede mucho aquí también, ¿por qué no decirlo? El chamán también tiene una cruz y dice que sana en nombre de Dios. ¿Será así? ¿Eso será aprobado por Dios? No. El que cree en su santo también dice que cree en Dios y dice que adora a Dios, pero también a su santo. Pregunto, ¿eso será aprobado por Dios? Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y vemos en cada uno de los pasajes, cada vez que estos ídolos quisieron robarle la gloria a Dios, Dios dijo: no, porque Él es un Dios celoso, en el sentido de que la adoración y la honra, la adoración tiene que ser exclusivamente para Él. Entonces debemos tener cuidado también con eso. No todo aquel que te dice: yo también creo en Dios, pero también por si acaso creo en tal cosa, ten cuidado. A eso es lo que se llama la sana doctrina, o la doctrina pura, es todo aquello
que realmente exaltan la persona de Cristo, netamente, y ningún otro nombre más. Dice, solo se nos ha dado un nombre a los hombres, Jesucristo, en quien hay salvación. No hay otro. Cualquier otro simplemente es para confundir. Cualquier otro es simplemente para llevarnos a confusión, y tengamos cuidado con esto. Y Jesús entonces reprendió a estos de espíritus inmundos, aunque estaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero no les permiten que sigan haciéndolo. Y ya lo hemos visto pasajes atrás también, ¿no? En el mismo Evangelio de Marcos. Entonces, verso 13 en adelante vamos a ver cómo es que ahora Jesús escoge a sus discípulos. Ya hemos visto que había escogido, ¿no? Pero es una especie de resumen cómo escoge a sus discípulos. Hemos visto que había escogido ya 4 capítulos anteriores. Ahora vemos en el verso 13, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. 3 cosas que debemos de observar en este pasaje que son importantes puntualizar. Llamó así. El llamó es así, es decir, venid a mí. El llamado del Señor siempre es, no dice, venid y sé parte de tal religión. Cuando el Señor te llama y te ha llamado para que seas su hijo, para que le pertenezcas a Él. No tanto el llamado es venid y sé parte de esta religión, venid y sé parte de Jesús Salvador, nada más como iglesia, sino tú le perteneces al Señor. Nosotros simplemente somos una iglesia local donde exaltamos al Señor. Si el Señor te trae aquí, amén. Y si el Señor en algún momento te quiere llevar a otro lugar, recuerda, tú le perteneces al Señor, no a tu iglesia. La iglesia es un lugar que Dios ha provisto para que tú busques de Él. El objetivo no es la iglesia, el objetivo es el Señor. Aunque la iglesia tiene su lugar, tiene su función, pero el llamado es a Él. Entonces dice, Él llamó así. ¿A quiénes? A los que Él quiso. Y esto es interesante, ¿no? ¿A quiénes? A los que Él quiso. Y aunque es cierto, esto es un llamado al servicio, no solamente es un llamado redentor, ¿no? El llamado redentor, sino de salvación, sino que es un llamado al servicio, es un llamado específico porque está llamando a sus discípulos para que les sigan y les sirvan. Pero también aplica hoy en día a los siervos. Cuando yo te digo, tú eres siervo, no de la iglesia, aunque perteneces a la iglesia de Jesús Salvador, tú eres siervo de ¿quién? Del Señor. De tal manera que tu servicio al Señor no solamente es aquí, sino donde tú estés, porque Él es el que te ha llamado. Amén. Él es el que te ha llamado. No te ha llamado el pastor. Es más, ni autoridad tiene el pastor para llamarte. El que te ha llamado es el Señor, y el que quien está sirviendo es el Señor. Y Él dice, llama a quienes Él quiere, porque dice, llamó a los que Él quiso. Y más adelante vamos a ver los detalles, qué es lo que Él quiso, ¿no? Dijimos, uy, el Señor sí debe ser bien estricto para escoger a quienes llama, podríamos pensar así. Vamos a ver que no tanto es así, sino Él es misericordioso, porque su llamado es mi misericordia. Y dice, y vinieron, ¿a quién? A Él. Si el llamado lo hace Él, entonces tú vas a Él. Cuando tú respondes a tu llamado de siervo, respondes ante el Señor, no ante la iglesia. La iglesia es un mecanismo. Así que siervo, todo lo que estás haciendo para el Señor, y cada vez que tú respondes a su llamado, se lo estás haciendo para el Señor, porque Él es el que te ha llamado. ¿Amén? Lo que yo estoy haciendo en este momento, quizás suene mal, ¿no? En primer lugar es porque el Señor me ha llamado a hacerlo. En segundo lugar es porque los amo en el Señor. Amén. Pero no al revés. El pastor tanto nos ama que prepares un estudio. Todo. No, amo al Señor y Él me ha llamado a hacer eso. Y decía, Escurio, si no me equivoco, ay de mí si no respondo a su llamado. Ay de mí si no respondo a su llamado. Ay de mí si me da flojitis y de pronto digo, hoy no predico, pudiendo haberlo hecho. Amén. Porque el llamado me lo dio Él. Verso 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. 3 cosas que hace Jesús con estos que llamó. 1, para que estuviesen primero con Él. ¿Te has dado cuenta? Mira, 3 cosas vamos a ver. 1, para que estén con ¿quién?
que tengan una relación con Él. Y te vas a dar cuenta que una cosa trae a la otra. No puede estar invertido. Dice, y estableció a los 12 para que estuviesen con Él. Primero, para que estén con Él en comunión. Segundo, para enviarlos a predicar. Yo no puedo pretender cumplir el segundo si no he cumplido el primero. No puedo pretender estar aquí frente a ti predicando si primero no he pasado tiempo con el Señor. Si primero no he ido en pos de Él. No puedo pretender decir voy a hacer la gran comisión y voy a enseñar y voy a hacer tal cosa y primero no busco de Él. No podemos hacer eso. Pero a veces pensamos que nuestro servicio debe de canjear nuestra comunión con Dios y no es así. Primero es nuestra comunión con el Señor y el otro es el resultado de esa comunión para predicar, dice. Y el tercero dice, y que tuviesen autoridad. Es decir, Dios iba a obrar con poder. No puedo pretender ejercer autoridad de parte de Dios si primero no he ido en pos de Él. Si segundo, si no estoy predicando su evangelio, su palabra. ¿Cómo puedo pretender tener autoridad ahora y decir que suceda tal o cual cosa? Pero a veces, como lo tercero es lo más visible o lo que más llama la atención, muchos se van por lo tercero y hacen su noche milagros y ven y tú, yo voy a hacer tal cosa sin haber pasado tiempo con el Señor y olvidando y dejando de lado la predicación de su palabra y se dedican solamente a hacer show del evangelio. Y tengamos cuidado de eso. El orden es: ven en pos de Él, ten una comunión con el Señor, predica su palabra y Él te dará autoridad para hacer diversas cosas. Aquí en el contexto dice para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Tengamos cuidado de ir buscando dones extraordinarios de parte de Dios y yo quiero que obre a través de mí y que ocurran milagros. Eso pues no tengo comunión con Dios, eso no tiene sentido. En el libro de Hechos vemos que un hombre quiso comprar la unción de pronto que este don que tenían los primeros discípulos, si no me equivoco, fue en Samaria, ¿no? Simón el mago, ¿no? Al ver cómo es que Dios obraba a través de Pedro y cómo es que a veces sanaba, dijo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Se quería saltar los dos primeros pasos, el estar en comunión con Dios y el predicar su palabra. Él solamente estaba queriendo el poder de hacer lo mismo que nosotros hacíamos. Eso no es así. Le dijo, oye, lo voy a resumir algo así, ¿no? Como que púdrete en el infierno, le dijo prácticamente con tus monedas, le dijeron algo así. O sea, no tenía sentido. Y a veces se puede caer en eso y tengamos cuidado. Dios puede obrar a través de tu vida de maneras que tú no te imaginas, pero ¿sabes qué? Primero, ten comunión con Dios. Segundo, predica su palabra, comparte su palabra en el lugar donde Dios te ha puesto y lo demás es consecuencia, como Dios va a obrar. Amén. Amén. Verso 16 dice, nos va a comenzar a dar la lista de quienes Él llamó. A Simón, este Simón es Pedro, ¿ya? A quien puso por sobrenombre, Él mismo lo dice, Pedro. Entonces decíamos que Él mismo es el que llama a quienes Él quiso, ¿de acuerdo? Entonces uno podría decir, y llamó, como hoy en día podríamos decir, quizás, ¿no? Si tú fueses Jesús, por ejemplo, y tú tienes que llamar a quienes tú quieras, cualquiera diría, va a llamar pues a los doctorados, va a llamar de pronto a un abogado, que hablan bien, va a llamar a un ingeniero, va a llamar no sé, pues no, o sea, un catedrático, podríamos pensar así, ¿no? Como que de pronto Dios va a decir, para que use el potencial que ellos tienen. ¿Será así? Jesús no aplicó esos estándares para su llamado, llamó a Pedro. ¿Y quién era Pedro? Un pescador de la época y un hombre que cada vez que hablaba, a veces le atinaba y a veces la malograba. Y era un hombre que Jesús sabía que se iba a escandalizar 3 veces de él. O sea, es un hombre que de pronto iba a sacar su espada y iba a cortar la oreja a un soldado. O sea, quería meter en problemas, por así decirlo. O solito. Y aún así Jesús lo llamó. O sea, Jesús lo llamó. Luego Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, el hermano de Jacobo. Estos dos se le conocían como los hijos del trueno, ¿no? Y pasajes más adelante, o si no me equivoco, en el de Mateo vemos, no, el de Juan. Como en el Evangelio de Juan vemos como que estos dos, apoyándose en su mamá, hacen llegar a Jesús y le dicen, estaban buscando un puesto, ¿no? Como que quién se va a sentar a su diestra, a su izquierda del Señor, diciendo quiénes van a estar así siendo
los favoritos del Señor, ¿no? Aún así el Señor nos llamó a los hijos del trueno. O sea, a Jacobo y a Juan, ¿no? El famoso discípulo amado. Dice a quienes apellidó Bonerges, esto es hijos del... Aquí lo dice, ¿no? Estos es el hijos del trueno, eran fosforitos también, y los llamó a ellos. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo. ¿Quién era Mateo? El cobrador de impuestos, ¿no? O sea, que ante la sociedad no era bien visto, era visto pero como corrupto, y Dios lo llama. A Tomás, el que iba a desconfiar diciendo, ¿será que ha resucitado? A ver, voy a meter mi mano en su... O sea, lo llamó a él. A Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananista y a Judas Iscariote. ¿Quién lo llamó? Jesús. No es que de pronto se lo pusieron y dijo, ya no importa, ¿qué voy a hacer? No, Jesús lo llamó. A pesar de que sabía que este hombre lo iba a traicionar. Dice, y a Jesús era el Iscariote el que lo entregó. Y vinieron a casa, ¿no? Entonces, vemos que cada uno de estos nombres, si vemos cada uno de estos nombres, nos damos cuenta que no los llamó según el potencial que ellos tenían. Porque a veces se nos ha enseñado así, ¿no? El Señor te ha llamado al ministerio porque Él ha visto el potencial que hay en ti. Falso. Pablo refuerza esto diciendo que de lo vil y menospreciado nos llamó. De lo vil y menospreciado. Y así a través de la historia bíblica vas a ver que el Señor, Dios mismo, llamó gente común. Dentro de todos ellos quizás usó hombres también extraordinarios, sabios como Daniel quizás, pero en su mayoría fue gente común. Pero esta gente común en las manos de Dios terminaron siendo héroes de la fe, que es distinto. Pero esta gente común en las manos de Dios y moldeadas por el Señor terminaron haciendo grandes cosas en el Señor, que es distinto. Hoy en día el Señor sigue llamando y no llama por el potencial que hay en ti, sino te llama porque Él lo quiere. A esto se le conoce por su gracia soberana. Él es soberano para llamar a quien Él quiere, pero al mismo tiempo lo hace por gracia. ¿Por gracia por qué? Porque podría decir, Dios es soberano de llamar a quien Él quiere, pero no creo que yo me merezca ser llamado, y Dios te llama. Pero aquel que cree que se merece ser llamado, créeme que va a tener que trabajar bastante en su corazón. Aquel ser humano que diga, yo me merezco ser llamado por el Señor, porque mira cuántos años de preparación tengo, y no soy cristiano por si acaso. Entonces, si el Dios me llama, se va a sacar la tinca. ¿Lo llamará? Bien. Primero va a tener que cambiar ese corazón, porque no va a ser posible. Pero aquel que diga, no me merezco ser llamado por el Señor, no merezco servir al Señor, y si me llama sería un privilegio. Señor, ese tipo de corazones le agradan, corazones contritos y humillados. Cuando Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, verso 12, lo voy a leer, y verso 13 dice, doy gracias al que me fortaleció. Dice Pablo, está hablando de Jesucristo, y le dice a Timoteo, su hijo en la fe, ¿no? Que ahora ya era pastor, le dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Cómo lo tuvo? Pero Pablo no era fiel. Pablo era perseguidor de cristianos, pero Jesús lo tuvo por fiel. Jesús estaba viendo a futuro. Jesús estaba viendo lo que iba a hacer con Pablo, no estaba viendo el pasado de Pablo. ¿Me vas a entender? Cuando lo estás en las manos del Señor, lo que cuenta es tu presente hacia adelante, no tanto tu pasado. Si puede ser por mi pasado, créeme que no estaría aquí parado. Créeme que no estaría aquí predicando si fuese por mi pasado. Estaría descartado. De entre los pecadores sería el peor. Y Pablo continúa diciendo a Timoteo en el verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, Pablo reconoce que él era blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Entonces, ¿cómo fue recibido Pablo? A misericordia. Es decir, lo llamó por misericordia. No lo llamó porque era un gran conocedor de la ley, aunque lo era, sino lo llamó por gracia y por misericordia. El Señor nos toma tal como somos
pero no para seguir así, sino para transformar nuestra vida, moldearnos como ese alfarero y hacernos ahora útiles en su reino. Nos toma como un barro todo deforme, pero luego Él nos moldea y nos hace útiles, recipientes útiles para llevar su evangelio. Entonces, si tienes un pasado nada agradable, si tienes un pasado en el que quizás no has tenido las oportunidades que otros sí lo han tenido, no hay razón para decir yo nunca voy a poder servir al Señor. Muy por lo contrario. El Señor en su gracia y misericordia te va a coger y te va a usar. Pero si igual estás preparado, tienes un pasado que te han preparado todo igual, dispón tu corazón y dile, Señor, todo eso lo tengo por basura, quiero ser útil en tus manos, al igual que Pablo. Amén. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Vinieron, dice, a casa. El día de hoy Dios sigue llamando así a los que Él quiere, hermanos. Sigue llamando, porque hoy en día dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Pocos son los que responden al llamado del Señor. Y cuando yo hablo de llamado, no estoy hablando solamente de llamado pastoral, sino llamado al servicio al Señor. Todos somos llamados a servir al Señor. Por cierto, es uno de nuestros distintivos como Jesús Salvador, que cada hermano de nuestra iglesia sea un siervo, que obedezca el llamado del Señor a servirle de alguna manera. De alguna manera todos somos llamados a servir al Señor, pero que jamás sea por obligación, sino porque hemos comprendido su llamado y nos vemos privilegiados de servirle. Y decir, Señor, qué privilegio poder servirte. Entonces, Él no nos ha llamado a ser exitosos, tampoco populares, ni mucho menos famosos. Él nos ha llamado a estar en su casa. ¿A dónde fueron estos hombres? Y vinieron a casa. ¿A qué? ¿Qué hacían con Jesús en casa? Comunión, aprendizaje. A eso nos ha llamado. Si queremos hacer muchas cosas con el Señor, primero aprendamos a ir al Señor, a habitar con el Señor, a estar en comunión, en relación con Dios, a luego predicar su palabra, y en tercer lugar ocurrirán los prodigios, los milagros, las cosas que de pronto te digan, oye, no sé, pero gracias por tu consejo, oye, pero gracias por lo que hiciste, créeme que el Señor me ha ministrado, y aún ahí tienes que decir, es gracias a Dios, pero no pretendas que ocurra todo eso si primero no estás pasando tiempo con Dios y no estás compartiendo su palabra. No va a ocurrir todo eso. No tanto es porque venga un éxtasis, un sueño, no. Tengo una comunión con Dios. Y esa comunión involucra oración, lectura de la palabra, estudio de la palabra. Segundo, comparte esa palabra. Y tercero, déjaselo al Señor. Él va a obrar de una manera milagrosa. Y milagrosa no solamente es cuando a alguien le crece un pie. Milagro es cuando cambia una vida. Y qué bueno ser parte de eso y decir, no para inflarnos el pecho, sino el Señor me usó para llevar su palabra y puedan cambiar la vida de mi amigo o de mi familiar. Ese es un milagro de parte de Dios. Pero no pretendas que cambie la vida de ese familiar, de ese amigo, si no estás dispuesto a ser tu instrumento. Aunque Dios en su soberanía va a usar otro. Somos nosotros que de alguna manera decimos, bueno, como dice, ¿no? Cuando Dios llamó a Isaías, Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y a veces nosotros hacemos, heme aquí, envíame a Luis. Heme aquí, que vaya Julio. Es, heme aquí, envíame a mí. Quiero ir, Señor. ¿Amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos a nuestro Dios? Va a terminar este tiempo orando. Ahí en nuestros lugares vamos a disponer nuestros corazones al Señor, y si el Señor ha hablado a tu corazón esta noche y tú ves la importancia de obedecer su llamado, servirle, ya no solamente es decir yo también creo en Jesús, sino decir yo estoy dispuesto a servir a Jesús. Levante esta oración ahí en tu intimidad con el Señor. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche. Gracias porque tu palabra es clara, Señor. Tú sigues llamando hombres, Señor. Sigues llamando mujeres, Señor. Sigues llamando a tus hijos, Señor. Para dar ese paso de obediencia, Señor. De venir en pos de ti, de pasar tiempo contigo. De estar dispuestos a llevar tu palabra, tu consejo, de diversas maneras, Señor. De poder servirte, Señor.
Gracias te damos, Señor, porque eres tú el que finalmente llama, Señor, conforme a tu soberanía. Si en algún momento he estado renegando mi llamado y he estado cuestionándome por mi pasado, Señor, perdóname. Pero hoy entiendo que no es por méritos que yo tenga, Señor, es porque tú tienes misericordia de mí que me llamas, Señor. Y hoy entiendo que servirte va a ser un privilegio, más no una obligación, mucho menos una hazaña o un logro. Servirte es sentirnos privilegiados de poder hacerlo, de que sin merecerlo tú nos llamas a servirte, Señor. Bendice tu iglesia, Señor.